El director ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Democracia, Randall Arias, nos explica los factores que llevaron a la presidencia a un outsider en Costa Rica. Coincidencia entre tres elementos: lo que la ciudadanía quería, lo que ofrecía el candidato y una campaña basada mucho en mercadeo político muy exitosa, y eso generó ese fenómeno tan exitoso que tenemos hoy con el presidente. Pero por el otro lado, esos tres elementos los mismos que explican el nivel de frustración actual. Yo creo que la gran lección con el tema de los outsiders es si la gente quiere a alguien nueva, pero que tenga un equipo que tenga experiencia. Porque, repito, los grandes problemas de los outsiders en general es que no solo no solamente la figura líder principal es ajena a la política, sino que trae un equipo de personas que no sabe. Entonces, si usted suma al líder con todo ese equipo que no saben de la gestión pública, le genera realmente serios problemas de gestión, que es lo que estamos viviendo hoy. Gente que no solamente el presidente, sino principalmente su equipo de trabajo, sus jerarcas, su gabinete, tiene muy poca experiencia o nula, y esos desencuentros, confusiones, contradicciones, luchas, son la consecuencia de un líder outsider y de un equipo de gente no preparada. Como estos políticos no tradicionales generalmente provienen de partidos políticos o de organizaciones no establecidas, pareciera que hay una desvinculación. Michelle, ¿un outsider político se hace o se nace? Bueno, yo creo que eso se hace. Digo, no hay alguien que nace con una etiqueta que diga voy a ser un outsider, ¿verdad? Eso es muy coyuntural, eso es muy dependiendo del contexto electoral en el que se esté, el contexto sociopolítico en el que se esté. Aquí hay elementos de fondo muy importantes que me parece que hay que rescatar. El primero es que este fenómeno no es nada nuevo, este fenómeno es más bien cíclico en América Latina. Por ejemplo, en Argentina acaba de ganar Macri, ¿verdad?, rompiendo una brecha de kirchnerismo de muchos años. ¿Por qué? Porque la gente ya agotó su fe y su esperanza en ese modelo que podía servir y decidió un cambio. Entonces, este tipo de ciclos siempre se van a repetir. ¿Cuál es el elemento de fondo en esto? Es que aunque haya un nuevo partido, un nuevo líder político, el tema de fondo no es el partido o líder, ese no es el problema. El problema es que detrás de un líder nuevo o viejo hay todo un aparato estatal que impide o no hacer las cosas, además de otros elementos como corrupción, burocracia, lentitud y todo lo que se quiera mencionar. Si nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el presidente Solís prometió una cantidad de cosas enormes por desconocimiento y por populismo y por venderse bien. Cuando llega a la silla presidencial se da cuenta que eso no se puede hacer, ¿verdad? Y él posiblemente tuviese la intención de hacerlo, pero no se va a poder. A Jimmy Morales es muy posible que le pase lo mismo. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de que una sola persona tiene la capacidad de hacer las cosas, porque no es un líder mesiánico. Michelle, entonces se necesita de un equipo, sólido, se necesita hasta cierto punto de recursos establecidos que no necesariamente en campaña se dejaron ver. Exactamente, inclusive si usted ve el modelo venezolano, Hugo Chávez se puede catalogar como un outsider. ¿Qué tuvo que hacer Hugo Chávez para lograr sus metas, entre comillas? Deshacer todo el aparato estatal, toda la separación de poderes, todos los pesos y contrapesos, y ser prácticamente un dictador, porque de lo contrario no se puede, porque eso es una democracia consolidada. En Costa Rica, ¿qué va a pasar? Va a haber una decepción en proporción a la esperanza que había, porque no se puede hacer todo lo que se promete. ¿Qué se necesita? Una asamblea legislativa, en caso de Costa Rica, que vaya por la misma senda con digamos, acuerdos nacionales. Se ocupa que la oposición, los medios, la sociedad civil y todos los otros grupos organizados vayan por la misma senda. Y si eso se conjuga de manera correcta, cualquier persona que esté en la silla presidencial va a poder hacerlo bien, porque en realidad solo así se logra. Bueno, y un equipo de gobierno preparado. Señor Trujillo, ya para terminar, ¿qué consecuencias, particularmente políticas, enfrenta la región o los países que en estos momentos tienen en sus cabezas un outsider político? ¿Qué nos espera? Mire, yo depende cómo lo veamos. Hay un libro del profesor Alcántara que se titula La profesión del político. Yo creo que depende de cómo entendamos la política y qué esperemos del político. Si del político esperamos los milagros tradicionales que el ciudadano en su irresponsabilidad no es capaz de hacer,
evidentemente vamos a necesitar un determinado perfil que gestione, controle, tome decisiones e incluso actúe por nuestra cuenta. Si del político lo que queremos es alguien que gestione un aparato burocrático estatal limitado, en el que los ciudadanos confían para determinadas cuestiones básicas, tampoco se requiere más allá de un gestor. Entonces depende un poco qué quiere el ciudadano. Yo lo que veo es que un outsider puede tener sus ventajas y puede tener sus inconvenientes, evidentemente, según las expectativas que yo tengo. Si yo lo que quiero es alguien que gestione mi Estado, mi organización social, y se preocupe porque el gasto sea eficiente, haya eficacia en la gestión, porque la justicia se cumpla, porque las condiciones pactadas en la Constitución se dé, y un etcétera, con un buen gestor y buenos técnicos en los puestos de gestión posiblemente serviría. Si yo lo que quiero es un político que me arregle cuestiones aspiracionales de grupos de presión, que pueden ir desde cuotas de género, de etnia, de situación, hasta ventajas en reducción de impuestos, hasta privilegios fiscales para las empresas, entonces yo lo que estoy buscando es otro tipo de operador. Yo creo que en el caso guatemalteco, que es en el que más conozco, el señor Morales únicamente prometió: yo no voy a ser ni corrupto ni voy a ser ladrón. Y no prometió nada más. Quizás porque no tenga nada más que prometer. Y posiblemente porque si no limpiamos la casa es muy difícil construir un Estado aspiracional. Entonces yo veo una ventaja, es decir, digamos que se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. En el caso guatemalteco yo lo quiero ver medio lleno y esperar que alguien que lo único que ha dicho es: yo voy a ser honesto, yo voy a ser honrado, que es exactamente lo que no han hecho todos los políticos tradicionales, ni aquí ni prácticamente en toda la región. Bueno, eso sea al inicio suficiente para poner las cuentas claras. Quiero ver el vaso lleno. Evidentemente hay un porcentaje de riesgo de que al final no lo pueda ver nada más que medio vacío. Los gobiernos en Centroamérica enfrentan un proceso de desgaste profundo que ha llevado a los ciudadanos a creer cada vez menos y menos en los políticos tradicionales. Este vacío ha dado lugar al surgimiento de nuevos líderes que vienen a proponer soluciones innovadoras que llaman la atención al ciudadano, que le hablan al oído al ciudadano, pues ofrecen propuestas que los políticos de carrera no han logrado resolver. Pareciera un riesgo calculado que la población está dispuesta a tomar, pero que al mismo tiempo debe ser muy profunda en criticar y evaluar. Michelle, un gusto tenerte acá con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias. Profesor Trujillo, un gusto que nos haya acompañado el día de hoy en este tema tan singular para la región. El placer es mío para usted, para la invitada y para todos sus televidentes. Siempre a la orden. Es importante que usted y yo nos informemos, que tengamos siempre opinión, que tengamos contenido y que tengamos fundamento. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Al Cierre.